Muy buenas noches. La Comisión Primera del Senado desarrolló hoy un importante debate sobre el futuro del petróleo en Colombia. El debate fue convocado por la senadora Paloma Valencia a propósito del anuncio del presidente Petro de reemplazar el petróleo como gran fuente energética por la energía solar y la energía eólica obtenida a partir del viento. La senadora Valencia es nuestra invitada esta noche. Doctora, gracias por aceptar. ¿Cuál fue el balance final del debate de hoy? Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos acompañan. Yo creo que el balance es que uno, para hacer una transición energética, no tiene que prescindir ni del petróleo ni del gas. De hecho, poner a Colombia en una situación donde nos vaya a hacer falta petróleo y gas es arriesgar la seguridad energética de nuestro país. Yo creo que es una decisión de política pública muy equivocada que puede comprometer el futuro del desarrollo de Colombia. Pero el gobierno ha dicho reiteradamente que será una acción progresiva, que eso no será de la noche a la mañana. Claro, ellos sostienen que no va a ser tan rápido, pero Yamid, uno lo que tiene que entender es que los procesos petroleros y gasíferos son muy demorados. Primero tienen que hacer las licitaciones, tienen que hacer las adjudicaciones, sacar todos los permisos, es decir, pueden pasar entre 6 y 10 años fácilmente entre el inicio del deseo de explorar y la primera vez que usted saca gas, porque no todas las exploraciones tienen éxito. Entonces ellos dicen, nosotros vamos a suspender los contratos de exploración. A partir de ahora, vamos a seguir con los que tenemos, son 6 años o 7 años de reservas, pero en 4 años, cuando llegue un gobierno y quiera reiniciar, entonces va a tener que reiniciar, se le van los años y vamos a pasar unos años en que podemos no tener reservas. Pero también el gobierno ha dicho, doctora Paloma, que los 16 pozos o las licencias que están concedidas de exploración se mantienen. De todas maneras, y esto lo dice la ACP, en la medida en que se suspenda la exploración, van a ir decayendo tanto las exploraciones como las explotaciones, porque las compañías empiezan a montar sus negocios en otras partes y se empieza a desbaratar la economía del sector. Y lo que es grave, en mi opinión, es que no se entiende cuál es la razón para poner en riesgo la seguridad energética del país. Yo estoy totalmente de acuerdo, la más convencida de la necesidad de la transición energética. Claro que Colombia, como el mundo entero, deben pelear en contra del calentamiento global, pero lo que uno no entiende es que Colombia, que tiene el 0.56% de las emisiones globales, de las cuales solamente el 10% de ese 0.56 viene de la producción de petróleo y gas, nosotros digamos que vamos a suspender la exploración de petróleo y gas. ¿Para qué? Mire, durante el debate de hoy intervino, yo no recuerdo cómo se llama, tal vez usted me ayude, un señor que era de la USO, la Unión Sindical Obrera, que hizo un muy buen análisis de lo que significó el mismo debate y lo que es la verdad de petróleo en Colombia. Él dijo, entre otras cosas que usted fue testigo, ninguna de las zonas en donde se produce petróleo en Colombia ha sido beneficiada por esa riqueza. Barranca Bermeja, dijo él, para mencionar un solo caso, ni siquiera tiene un gran hospital, ni una universidad, ni tiene carretera como Bucaramanga. Entonces, ¿para qué le ha servido, doctora Paloma, dijo él, el petróleo a Colombia? Pues yo creo que eso hay que mirarlo de manera distinta, porque uno no puede concluir que los ingresos petroleros y gasíferos que ha tenido Colombia, que hemos podido tener en nuestro país, no nos han servido. Claro que han servido para hacer muchísimas obras. Claro que Colombia ha avanzado en la superación de la pobreza. Uno no puede pensar en la Colombia de hace 50 años sin entender que hoy ha habido una mejoría. Y todo eso son por unos recursos muy importantes. Es que en las rentas nacionales, Yamid, el petróleo y el gas representan casi que el 20% de los ingresos, más lo regional. ¿Que hay corrupción? Por supuesto que sí, pero eso no tiene nada que ver con el petróleo y el gas. Tiene que ver con la gente que estamos eligiendo para gobernar. Pero entonces, ¿por qué no
asumir por parte de quienes como usted se oponen al apresuramiento en la energía eólica? Yo no me opongo, todo lo contrario, yo estoy de acuerdo en que le pongamos velocidad. Yo lo que no creo es que porque usted prohíba las exploraciones de gas y petróleo, entonces se acelere. Eso no es cierto, porque si usted prohíbe las exploraciones de petróleo y gas, pues prohíbe las exploraciones de petróleo y gas. La única consecuencia real de esa decisión es que no vamos a explotar petróleo y gas. Otra cosa distinta es la transición energética, que usted necesita que la gente invierta en eólicas, porque usted prohíba petróleo y gas no significa que esa plata se vaya a pasar a eólicas. La gente que está invirtiendo en petróleo y gas puede decidir irse a Ecuador a sacar petróleo y gas, o a México, o a otros países. Acelerar la transición energética nada tiene que ver con esa decisión. Acelerar la transición energética tiene que ver con que generemos los estímulos económicos, como lo hicimos en el gobierno Duque, para que eso suceda. Acelerar la transición energética tiene que ver con que pongamos más estímulos para que la gente se reconvierta a carros eléctricos, a carros híbridos, a carros en gas. Acelerar la transición energética es que generemos, por ejemplo, incentivos para que los proyectos salgan. Le pongo un ejemplo, Yamid, 250 comunidades están en la zona de influencia del mayor proyecto eólico que tiene Colombia en La Guajira. Eso significa que necesitamos 250 consultas populares. ¿Para cuándo va a ser ese proyecto? Pero miren, regresando al tema del petróleo, que es el que realmente constituyó el asunto central del debate hoy en la Comisión Primera del Senado. Las reservas nuestras apenas durarán 8 años más. ¿Por qué no ir preparando ya el camino para reemplazar el petróleo? En la opinión suya, ¿hasta dónde Colombia debe seguir basando sus ingresos? Son 13.500 millones de dólares hoy, el año pasado, en el petróleo, si se nos va a agotar. Solamente en impuestos, 24 billones adicionales en dividendos que gira Ecopetrol. Entonces usted me dice, ¿de dónde los vamos a sacar? Y esa es una pregunta que se la hice hoy a las ministras, entre otras cosas por el siguiente efecto. Hoy nuestras exportaciones son bastante recargadas en el petróleo. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra balanza comercial se sostiene por el petróleo. Básicamente. Si usted quita el petróleo, vamos a quedar en un déficit de balanza comercial gigantesco que puede ocasionar una subida del dólar que según Corfi Colombiana podría ser hasta 7.000 pesos y por ahí. Pero yo... El punto de fondo, en mi opinión, es que usted no tiene para qué prohibir el petróleo y el gas para acelerar la transición energética. ¿Qué quiero decir con esto? Usted puede dejar que se explore petróleo y gas, y el petróleo y el gas se van explorando. Y métale los incentivos, ponga Ecopetrolas en energías alternativas, inviertan en las energías alternativas, genere los incentivos económicos que no están en la tributaria, genere realmente la política para que eso suceda. Si eso sucede, entonces seguramente los proyectos de petróleo y gas van a ser totalmente inviables y quienes pierden la plata son los privados. El problema es que no suceda y nosotros no tengamos petróleo y gas. El petróleo y gas hay que entenderlo como una especie de seguro de vida, porque en el mundo entero lo que se está diciendo es la transición es un proceso gradual. No porque usted prohíba unos productos, ocurre lo otro. Usted puede descarbonizar su economía si toma las decisiones correctas, lo que no implica prohibir un sector. En representación de la industria petrolera, en la comisión intervino hoy el doctor Lloreda. Él dijo, en defensa un poco de la posición suya, pues que reemplazar las rentas que el país recibe por el petróleo sería una hazaña imposible de realizar. Pues mire, yo pienso que no es que sea imposible, pero lo que pasa es que no va a suceder en un año, ni en 2, ni en 5, y seguramente difícilmente en 10. Si usted lo piensa en términos de turistas, para generar los 20.000 millones de dólares que nos genera el petróleo, nosotros necesitaríamos 13 millones de turistas al año que dejen en promedio 1.400 dólares en Colombia. ¿Eso qué significa? Pues que vamos a tener que pasar de los 2.200.000, 2.600.000 que tenemos a 13 millones. Eso no va a pasar, doctor Yamid, ni con las condiciones de seguridad que tenemos hoy, ni con los problemas estructurales que tenemos. Entonces, aquí yo creo que la discusión se está confundiendo.
Que si queremos la transición energética, definitivamente sí. Que si la necesitamos, definitivamente sí. Pero ¿para qué renunciar a un seguro que le pueden representar a usted el petróleo y el gas para que esa transición la podamos hacer sin estar en el escenario que, por ejemplo, está Europa hoy? Que por tomar decisiones de generar dependencias económicas, hoy Francia, Alemania se enfrentan a pasar inviernos donde no va a haber gas para que la gente pueda calentar sus hogares. Están comprando carbón, están buscando madera. Esas son situaciones que son previsibles. Entonces la pregunta es, ¿por qué Colombia tendría que recorrer un camino de incertidumbre cuando podemos utilizarlo, lo que tenemos y lo que ya está bajo la tierra, sin afectar la transición energética? ¿Usted tiene algún cálculo, doctora Paloma, sobre cuánto le significaría al fisco colombiano bloquear las exploraciones de petróleo ahora? Si lo tiene, respóndame después del comercial. Le preguntaba, señora ministra, lo que significaría en pérdida de ingresos el bloqueo inmediato a las exploraciones de petróleo. Yo le voy a dar la cifra en términos de lo que recauda la nación. A 2024 o a 2023 lo que se tiene proyectado serían 24 billones de utilidades en dividendos que recibe la nación, que es 88% dueña de Ecopetrol, y 13 billones en impuestos. Eso sin contar las regalías, que son cerca de 15 billones de pesos en el presupuesto bianual. Ahora, mire, doctora Paloma, el balance del debate que hubo hoy en la Comisión Primera sobre la verdad del petróleo en Colombia, ¿cuál fue según su opinión? En mi opinión, lo que queda muy claro es que acabar con la exploración de petróleo y gas no mejora la situación ambiental de Colombia, porque el primer enemigo de Colombia, el primer productor de emisiones con gas de efecto invernadero, de gases de efecto invernadero, es la deforestación. Todo lo contrario, para combatir la deforestación, doctor Yamit, usted lo que necesita son recursos, y esos recursos los podría usted obtener de la explotación de petróleo y gas. Esas regalías servirían perfectamente para proteger la Amazonia, el Darién, toda la costa pacífica. Entonces a mí me parece que lo que hay es que pensar un poquito mejor la situación. Nosotros hoy tenemos una explotación que se está haciendo, que si le quieren subir los estándares ambientales, bienvenido sea, pero lo que necesitamos es que esos recursos nos sirvan para dos cosas que son fundamentales: cuidar nuestra biodiversidad y detener la deforestación, y dos, adaptarnos al cambio climático. Nosotros no somos emisores, pero sí vamos a ser uno de los grandes perjudicados. Nosotros tenemos la posibilidad de que se nos inunden las costas cuando sube el nivel del mar. Tenemos posibilidades, y ya lo hemos visto, de las alteraciones climáticas, porque el fenómeno de la niña y el niño se vuelven más recientes, se le cae la casa a la gente y quedamos después en una costa caribe sin agua para beber. ¿Por qué no usamos esos recursos que hoy tenemos para prepararnos para el cambio climático y para defender nuestra biodiversidad? Esa es mi conclusión, y es la invitación que yo le hice a las ministras hoy. Yo creo que no hay necesidad de prohibir, usted puede incentivar las cosas a través de los instrumentos económicos. Y en su opinión, como balance del debate, ¿cómo le fue a los ministros que asistieron? A la ministra de Minas, a la ministra de Ambiente y el viceministro del Interior, ¿no? De Interior no fue nadie, fueron la ministra de Ambiente y la ministra de Minas. ¿Cómo le fue a la ministra? Vea, a mí no me gusta criticar. Yo creo que la ministra de Ambiente hizo una defensa de su sector ambiental. Me parece que ella no está pensando en cómo vamos a detener la deforestación. Ellos dicen no funcionó Artemisa, que fue la utilización de la fuerza pública para contrarrestar la deforestación, pero tampoco tienen un plan sobre cómo la vamos a detener. Yo se lo dije, ministra, detener la deforestación vale plata, y la única plata a la que usted puede echar mano es la plata de las regalías del sector de hidrocarburos. Y la ministra de Minas, yo diría, es una ministra de Ambiente adicional. Pareciera que estuviera compitiendo esa cartera o compartiendo esa cartera, porque creo que no se ha hecho las preguntas en torno a la seguridad energética de nuestro país, que yo creo que tiene unos retos hoy muy grandes, no solamente en términos de cómo acelerar esa transición energética, que como digo yo creo que necesita muchos estímulos tributarios para hacerlo buen negocio, necesita flexibilizar muchas normas para que eso funcione mejor,
pero no se ha hecho preguntas sobre qué significan las consultas populares para el sector. Yo hablaba de, por ejemplo, del proyecto de energía eólica más grande que tiene Colombia en La Guajira, 250 consultas populares. Y a eso súmele que el Guavio hoy dejó de funcionar en más de 1000 megavatios porque hay un paro y el gobierno no decide desbloquear la vía y no se ha podido hacer el mantenimiento. Eso significa que vamos a tener que producir energías más costosas, energías seguramente térmicas y que no estamos cuidando la seguridad energética. Yo quisiera una ministra de Energía más comprometida con el tema de la energía para los colombianos. Es decir, ¿usted sugiere que la ministra actual de Minas, la doctora Irene, debería renunciar o ser retirada del cargo? Yo eso no me meto porque me parece que... Pero como usted dice que prefiere una ministra... Yo preferiría una ministra que estuviera más comprometida. Yo siento que ella es una ministra de Ambiente metida en el Ministerio de Minas y Energía y entonces hace un papel de ministro de Ambiente en un sector que no le gusta y que tal vez no la enamora. La ministra, desgraciadamente, posiblemente por su nerviosismo, tuvo hoy también 2 equivocaciones en el debate. El presidente Petro, antes de las equivocaciones, salió en defensa de la ministra y produjo varios trinos en donde la defiende. ¿Usted cree que ante el desconocimiento que evidentemente la señora ministra ha exhibido sobre el tema de minas y petróleo, debería retirarse del cargo a pesar del apoyo que hoy retiró el presidente? Esas son decisiones, doctor Yamid, en las que yo prefiero no meterme. Pienso que eso es un análisis que tiene que hacer ella frente al gobierno. Lo que yo sí creo es que es una ministra que no está cómoda siendo ministra de Minas y Energía. Ella es una ministra de Ambiente en una cartera que no le gusta, en un sector que no quiere. Y yo creo que eso le va a generar unas dificultades muy grandes a ella, pero sobre todo a Colombia. El fracking, doctora Paloma, ¿a usted le gusta? Mire, yo en principio no. Yo he votado todos los proyectos de ley no sobre el tema del fracking, pero lo que sí yo no entiendo es que nosotros renunciemos a hacer nuestros pilotos para saber cuál es el efecto del fracking. Yo soy una convencida de que uno tiene que seguir la ciencia y que uno tiene que mirar qué está pasando en el mundo, pero tiene que hacer los experimentos en casa para poder tener una ciencia que le permita tomar decisiones. Yo no entiendo cuál es el argumento para uno no terminar unos proyectos piloto que son necesarios para hacer realmente una investigación sensata de qué puede significar el fracking para Colombia. Pero ¿qué sentido tendría continuar con la inversión altísima además en los pilotos de fracking que se están realizando, que son 2? Si ya el presidente Petro dijo que no habrá fracking bajo su gobierno, ¿para el próximo gobierno? Pues de pronto para el próximo gobierno, pero sobre todo porque es que yo creo que uno no debe tomar decisiones en política por el capricho de lo que uno cree. Las decisiones del fracking, uno entendería, las estaban tomando para proteger el agua, para proteger las aguas subterráneas. Y entonces lo que hay que determinar es si hay necesidad o no de protegerlo. ¿Por qué no se utilizó el fracking en el mundo, doctor Yamid? Básicamente... No, en Estados Unidos sí. Pero hubo un momento de prohibición, que fue el principio de precaución, que es muy... Pero con todo respeto, el fracking en Estados Unidos... Y lo acaban de aceptar en Gran Bretaña. Perdón, lo convirtió de país importador en país exportador. Y productor. Entonces, allá voy. Pero, digamos, la razón por la que muchos países lo prohibieron fue por el principio de precaución. Es, no tenemos información suficiente y, por lo tanto, no lo vamos a utilizar. Pero hoy, cuando Estados Unidos ha utilizado el fracking de manera sistemática durante tantos años, pues hoy hay información suficiente disponible para no tomar una decisión con base en el principio de precaución, sino con la absoluta certeza que nos puede otorgar la ciencia. Y yo creo que en eso es que debieran basarse las decisiones de política pública. Ahora, para avanzar paralelamente entre la energía del petróleo y la energía eólica o solar, ¿de qué manera propondría usted que se buscaran alternativas o que se estimulara una energía renovable? Yo creo que Colombia tiene que hacer esfuerzos en 2 direcciones. El primero, yo creo que se necesitan todavía más estímulos tributarios y se necesita que realmente se facilite hacer esos proyectos. Porque cuando un proyecto tiene que tener unas consultas previas que son infinitas e inacabables, esos proyectos se van muriendo por el camino, porque la gente no se queda. Y otra de las cosas que yo creo que el gobierno sí debiera hacer es tratar de llevar
que todos los colombianos que estamos en lugares donde hay sol por tanto tiempo, pudiéramos empezar a tener paneles solares muy baratos que puedan empezar a coproducir para que el país pueda ir migrando rápidamente hacia energías más limpias. Ecopetrol, señora doctora Valencia, ha sido una empresa insignia de Colombia durante muchos años. ¿Cuál sería la suerte de Ecopetrol si finalmente suspendemos la exploración de petróleo? Es muy incierto lo que pueda pasar con Ecopetrol. Ecopetrol es una empresa que es la joya de la corona colombiana, 91 billones de pesos al año en utilidades. Eso es una cosa impresionante, casi medio billón de pesos invierte Ecopetrol en materia social en este país. Y uno no sabe si la salida del petróleo y del gas vayan a generar una estabilidad para la empresa. A mí me preocupa mucho que esas decisiones drásticas de suspender exploración vayan a generar una devaluación de Ecopetrol muy sustantiva, porque los negocios de energías alternativas en los que ya está Ecopetrol son unos negocios que tienen, digamos, una competitividad distinta a los negocios de petróleo y gas actualmente. Y mire, doctora Palomón, Ludwig Francisco Gómez se llama el trabajador de la USO que estuvo hoy en su debate en el Senado. Él dijo que no entendía, que la prueba de que el petróleo no le había servido para nada a Colombia estaba en la situación de abandono en donde se encuentran todos los departamentos petroleros del país. Pero yo ahí tengo una observación. Primero, yo no creo que eso sea cierto. No, yo sí creo que se han robado mucha plata de las regalías. Pero sí es cierto. Pero el contrafactual, ¿usted cree que La Guajira estaría más rica si no tuviera carbón? No, pero espera, perdón, doctora Alicia, mire. De las cosas que yo recuerdo que dijo el señor Gómez, el de la USO, pues que Barranca no tiene ni hospital ni universidad, que la gran riqueza del Catatumbo no existe, que la gran explotación del Putumayo no existe, y que se ha beneficiado el Huila. Los productores de petróleo en Colombia, ¿en qué se han beneficiado? No, yo creo que, digamos, una cosa es la malversación de las regalías y el hecho de que durante el gobierno Santos, usted lo recordará, se le quitaron las regalías a los municipios productores y a los departamentos productores y se repartieron, como decían, la mermelada para toda la tostada. Eso ocasionó que los recursos de las regalías no le llegaran a las regiones, la corrupción y la distribución legal que teníamos. Pero yo invito a pensar en el contrafactual. ¿Qué sería de Barranca si no hubiera una refinería allá? ¿Qué sería de Barranca si no hubiera habido petróleo en Barranca? ¿Qué sería del Meta o del Casanare si no hubiera una gota de petróleo? Entonces, es muy fácil decir que la plata ha estado mal invertida, porque es cierto, la plata ha estado mal invertida. Pero uno no puede negar, primero, que esa plata evidentemente ha beneficiado a la economía colombiana en todos los sentidos. Estará invertida en 1000 sitios y Colombia ha venido superando pobreza y mucho de eso, muchas familias en acción, mucho subsidio al adulto mayor, lo hemos podido hacer con los impuestos del sector de hidrocarburos y con esas regalías. Otro problema es el contrafactual. ¿Qué habría pasado de Colombia si no tuviera ni una gota de petróleo ni de gas? Yo no creo que seríamos más ricos que ahora. El de hoy, mi pregunta final, doctora Paloma, fue un gran debate sobre la realidad del petróleo en Colombia. Un gran debate de control político al petróleo. Brevemente, la conclusión del debate de hoy. El mensaje que la Comisión Primera del Senado le ha enviado al presidente de la República. Pues, doctor Yamid, yo diría lo siguiente. Mire, yo propuse en la última reforma a las regalías que pusiéramos regalías al servicio del medio ambiente. Yo logré un 1%. Otros punticos ahí en ciencia y tecnología, otros punticos en los municipios, y cuando hay crecimientos sobre lo que se espera, también el 20% va a ir para la protección de la deforestación. Yo creo que Colombia tiene que usar lo que tiene. Eso es como la parábola de los talentos de Jesús, que le da unos talentos a cada quien y alguien lo entierra y no los usa. Yo creo que cuando la naturaleza te da algo, tu deber es usarlo y usarlo de la mejor manera. Yo creo que nosotros tenemos que acelerar esa transición energética, llegar a las energías limpias, poner los incentivos económicos, transitar hacia esas energías y generar todos los estímulos necesarios, que no los han incluido en la reforma tributaria, ojalá los incluyan después de este debate,
pero sobre todo, dejemos que el sector petrolero continúe para que sea un seguro de vida y utilicemos mientras tanto esa plata en salvar nuestra Amazonia, en salvar el Darién, en salvar los ecosistemas estratégicos de este país, que para salvarlos de la deforestación necesitamos recursos. Paloma Valencia, senadora de la República, y el debate petrolero que hubo hoy en el Congreso de la República. Muy gracias. Muchísimas gracias. Y mil gracias a ustedes por su asistencia y los invitamos a que continúen aquí en Noticentro 1 CNI.